Buenos días, chicos. Hoy día vamos a hablar sobre la interculturalidad. La interculturalidad hay que construirla y constituye un desafío. Todas las personas somos parte de una cultura y estamos en contacto con otras. En este tema aprenderemos a reconocer los aspectos de una cultura y a poner en práctica el valor de la interculturalidad. Primero reflexionemos en qué es la cultura. Bueno, la cultura es un concepto que define todo lo creado, aprendido y compartido por todas las personas que conforman un grupo social. Entonces, dentro de un grupo social existen personas que han creado, que han aprendido y que han compartido, y todo aquello es cultura. Podemos afirmar que la cultura es un modo de vivir, un modo de pensar, un modo de hablar, un modo de sentir que comparten los hombres y mujeres de una sociedad. Si queremos ver cómo se compone la cultura, podemos encontrar aspectos como los objetos materiales, que es el conjunto de eventos producidos para las actividades cotidianas y ceremoniales. Es decir, vamos a encontrar instrumentos, trajes, construcciones, todo eso es una parte de esa cultura. En la misma cultura vas a encontrar una organización social. Hay una serie de instituciones sociales que rigen la vida comunitaria. Asimismo, esa cultura debe contar con una visión del mundo. Son los principios que dan sentido a las creencias y valores de una comunidad. Se aprecian en la enseñanza que se transmite a través de la sabiduría popular. Entonces, la visión del mundo que tiene una determinada cultura se aprecia en las enseñanzas que se transmiten a través de la sabiduría popular. Saberes tradicionales son los conocimientos ancestrales que permiten aprovechar los recursos que ofrece el medio ambiente. Ahí encontramos la medicina tradicional, las técnicas de cultivo y muchas más. Por último, tenemos las prácticas comunicativas que nos permiten entender cómo se comunican e interaccionan las personas de una cultura. La diversidad cultural es la coexistencia de culturas múltiples en una sociedad. Miren esa relación, ¿ah? Las culturas existen dentro de una sociedad. Se manifiestan en espacios donde conviven grupos con tradiciones diferentes. Entonces, la diversidad cultural se dice que existe cuando dentro de una sociedad existen diferentes culturas a la vez. Las personas solemos reaccionar de dos maneras frente a la diversidad cultural. A veces no nos gusta y tenemos actitudes de rechazo ante manifestaciones culturales que nos parecen menos prestigiosas. Esta actitud crea lamentablemente situaciones de desigualdad y discriminación. La otra forma de reaccionar frente a la diversidad cultural es la aceptación. Aceptamos las influencias culturales que provienen de grupos incluso que consideramos distintos, pero lo hacemos en un ambiente de respeto, de diálogo y de armonía. Una actitud así favorece el desarrollo y la integración de los habitantes de un país, porque todos se sienten reconocidos y todos se sienten valorados. Si queremos promover la interculturalidad, entonces tiene que existir riqueza de culturas. El Perú es un espacio rico en culturas. Existen diferentes sociedades, diferentes grupos sociales y cada uno ha creado su propia cultura. Por lo que tenemos la posibilidad de desarrollar en el país una interculturalidad que puede significar un aporte relevante para la humanidad. Pero para que sea posible decir que ya estamos en la interculturalidad, necesitamos construir conocimientos mutuos, respetuosos de la diversidad de los peruanos. Pues interculturalidad significa diálogo, negociación permanente,
reflexión cotidiana sobre derechos y modos de ser, aceptación del otro como legítimo para la convivencia. Y sobre todo, hay que conocer la propia cultura y conocer las otras. Si queremos hablar de interculturalidad, tenemos que conocer nuestra cultura y conocer otras, para construir identidades desde las cuales nos relacionamos los unos con los otros. ¿No? Si nosotros logramos construir interculturalidad, podemos responder preguntas como el origen de nuestro pueblo, nuestras creencias, nuestra lengua, nuestras conductas cognitivas que nos hacen asumir, suponer, dar por entendido, o nos dicen de las realidades con las que contamos en el mundo en que vivimos y convivimos. Hasta aquí estamos hablando de lo que es cultura, de su relación con la sociedad, de cómo cuando existe esta riqueza de culturas y tenemos varias a la vez en un espacio determinado, estamos hablando de diversidad cultural, y cómo lo importante sería llegar a la interculturalidad, es decir, una relación de respeto entre miembros de diferentes culturas, donde existe el interés por el otro, donde existe el respeto a todas esas manifestaciones que me parecen un poco distintas, ¿no? Por último, vas a responder algunas preguntas. ¿Qué relación existe entre cultura y sociedad? ¿En qué consiste la diversidad cultural y en qué consiste la interculturalidad? Esto lo harás en tu cuaderno. Asimismo, este es el esquema que mostramos sobre los aspectos que definen una cultura. Esta vez solamente colocarás 3 ejemplos en cada aspecto que define la cultura. Para esto tienes que ayudarte con el esquema original, donde hay una definición, y teniendo ese esquema, vas a trabajar completando los ejemplos en los diferentes aspectos que definen una cultura. Bueno, hasta aquí es la clase. Resuelve tu cuestionario, completa tu cuadro y vas a enviarlo al profesor. Te despido. Buenas noches.